Bienvenidos a un episodio más de Laboratoria, el laboratorio del poder comunicativo. Quiero contarles y recordarles que aquí ponemos a prueba la comunicación del líder para que el mundo escuche su voz. ¿Estás lista, María, para este experimento? Yo estoy siempre lista. Vamos. Eso. Un Boy Scout es María, qué genia. María, en cada episodio de laboratorio, digamos que es una sesión donde los invitados, expertos en diferentes áreas, como en este caso es la tuya, ya vamos a contar, participan en un experimento comunicativo en tiempo real, mientras brindan también herramientas prácticas de alto valor para los oyentes. Así que, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Y contanos un poquito, bueno, no, primero les voy a contar yo, la voy a presentar a mi invitada, María Camacho. Ella es mentora de emprendedoras y justamente abarca estas tres cosas tan importantes para las emprendedoras. El negocio, la marca personal y el mindset, la mentalidad, que es tan importante para todos. María, corregime si te he presentado bien. María, ella es de España, de Barcelona, y hace 13 años que está en Países Bajos. Ya nos va a contar un poco de su historia. Así es. Contanos, María, bien, ¿a quién ayudás? Un poco más quién eres y de qué manera acompañás a las personas que se acercan a vos. Yo soy María, soy mentora de negocios digitales y soy experta en diferenciación de marca personal. Y sobre todo ayudo a mujeres que ya tienen un negocio de servicios funcionando, pero que están un poco en esa rueda del vivir del boca a boca, de vivir de las recomendaciones. Y lo que quieren realmente es tener un negocio con el que poder vivir la vida que ellas desean, que es un poco lo que queremos todos con el negocio, ¿no? Y sobre todo Total. les ayudo a eso, ¿no? A tener su negocio y a transformar su marca y convertirla en una edición limitada y que no sean la copia de otras profesionales que acaban haciendo siempre lo mismo. Y ahí estoy yo un poco, Qué bueno. ayudándolas La con sus verdad es que negocios, y con sus marcas y con su mindset, que es súper importante. súper, súper importante, María, porque por más de que seamos emprendedoras o que ya tengamos una empresa o un negocio digital funcionando, es un trabajo bastante solitario y necesitamos siempre de alguien que nos esté dando esa mirada externa o esa ayuda externa o esa guía o ese acompañamiento, ese sostén, digo yo, que es tan importante para cualquier persona, ¿no? El feedback constante de alguien que te retroalimente y te diga vas bien, vas por buen camino o no, por este lado, por este lado. Actualmente, yo que vengo de haber tenido negocios físicos en España, cuando yo me mudé aquí, me vine porque nos habíamos quedado en la ruina en España. Entonces, bueno, dos maletas, nos cambiamos de país y vemos cómo podemos buscarnos la vida en otro lugar. Yo he trabajado mucho tiempo por cuenta ajena y cuando eh, mi mente emprendedora de haber tenido siempre negocios se veía ahí encerrada en una oficina trabajando para alguien, generando dinero para otra persona, era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero como tenía mi foco en negocio físico, me costó mucho y cuando me moví y vi las posibilidades del mundo online, para mí fue como, wow, si esto es un océano de posibilidades. Total. Pero es verdad que cuando te tiras a ese océano de posibilidades, ostras, la mentalidad te hace jugar malas pasadas y como yo siempre le digo a todas mis clientas, que un negocio funcione, el 80% del peso lo tiene la mentalidad. Total. Si no trabajas tu mentalidad, es muy difícil, porque al final la vocecita que tenemos Ujú. nos hace Pero es estar que siempre, como tú dices, ¿no? El peleando sí, por conseguirlo y al final es un poco lo que hay que hacer, ¿no? El trabajar la mentalidad para poder seguir adelante, aunque siempre tenemos que estar peleando con ella, sí, sí, pero es pero no es lo importante. mismo pelear con ella teniendo una mirada diferente o sabiendo cómo actuar cuando esa vocecita viene o cómo responderle o de qué manera enfrentarla a estar solo. Así que Totalmente. Yo recuerdo cuando empecé que era como escuchaba la voz, ¿no? Del síndrome del impostor, de siempre lo escuchaba y siempre era como, "Uf, no voy a poder, no voy a poder". Y llegó un momento que decidí hacer así, decir, "Ch, cállate, me voy a poner a trabajar". Y no sé por qué, yo siempre le decía hacia este lado, ¿no? Decía, "Ch, ahora no, que voy a trabajar". Lo total, apartaba, bajaba el volumen y me ponía a trabajar, porque es verdad que sí es es agotador. difícil hasta que al final encuentras ese equilibrio, ¿no? De no pelear más, sino negociar, decir ahora no y hablaremos después. Total, entender que está ahí
es muy importante y que va a estar Claro, siempre ahí también es muy importante, pero saber cómo gestionarla, creo yo, más que controlarla, gestionarla, gestionarla totalmente. Sí, sí, que porque si no no, es imposible. sí, que todos no lo sabemos. Y María, te cuento que cuando invito a alguien al podcast, siempre miro mucho antes de que mi invitada llegue, el universo de palabras con las cuales esa invitada se maneja, porque me parece que es también como que nos define mucho ese universo de palabras. Y estuve mirando un poquito en tu página, en tus redes. ujú, Bueno, compartimos una mentoría nosotras también y te he escuchado, he estado atenta. Y mm, veo que repites mucho palabras como, bueno, por supuesto, marca, planificación, estrategia, acción, errores, desconocimiento, conocimiento, hacer la diferencia, conectar. Y ahí encontré, en ese universo de palabras tuyo, encontré muchas cosas también que nos unen, digamos, a esto de la oratoria o de las habilidades comunicativas con lo que vos haces. Una de esas palabras que me llamó mucho la atención justamente es esto de la conexión. Contame un poquito por qué, digamos, para vos también es muy importante lo de la conexión. sobre todo, hay que entender que las personas ya no le compramos a un negocio, y cada vez más. Parece que cuando llegó la pandemia y nos teníamos que retirar todos del presencial y nos íbamos al online, que todo se iba a volver frío, que todo se iba a volver separado, y ha sido al revés. La pandemia nos ha hecho tener que ponerle más atención a la conexión para que las personas nos contraten más que al servicio en sí. Por eso para mí es tan importante la conexión. Sin conexión no hay conversión. Y esto sería muy marketingiano, ¿no? Pero es que es así. Pero es que es muy real. Pero es que es Mirá muy lo, real. mirá lo que me está pasando en este momento, que hablamos de la conexión, perdón que te corte, pero no dejo de mirarte a los ojos sabiendo que tengo que mirar a la cámara. Y es que es natural, el ser humano busca la conexión con otro ser humano, no con un negocio en sí. Al final hay que entender que lo que vende no es 5 sesiones, un pack de 4, un acompañamiento de 4 meses, no es lo que vende es tú me vas a ayudar, quiero tu energía, quiero que tú me acompañes, quiero que tú me cuentes, quiero que tú me digas, porque a mí muchas veces me pasa eso, ¿no? Con las clientas, es que quiero ser tú. Te he conocido y yo sé que vas a ser tú. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al final es, eres tú, tu negocio eres tú. Y lo que se tiene que conseguir es hacer un pack. Yo, como siempre digo, lo que yo hago con mis clientas es algo muy curioso que yo al principio no lo utilizaba, es crear su cóctel de marca. Uno de mis negocios físicos fue una coctelería. Y yo lo que creo con ellas es un cóctel especial, diferenciador, y que ahí dentro de ese cóctel está tu esencia, tu manera de contar, tu manera de hacer, tu energía. Tú como persona, junto con tus servicios, tus clientes, lo que quieres ofrecer, cómo quieres ser percibida. Y esa mezcla es lo que más va a vender y lo que más va a conectar, que es ahí donde la gente aún está un poco perdida. ¿En qué me diferencia y cómo conecto? Siendo tú, siendo transparente, siendo auténtica. Yo siempre le digo a mis clientas, ¿vale? Vas a llegar un momento que lo vas a entender, pero contra más María soy, mejor funciona mi negocio. Y cuando Total, empiezo a trabajar con clientes al paso del tiempo, siempre me dicen, ahora entiendo lo que querías decir con eso, muy claro. Claro que porque sí, eso es lo que María. conecta. Total, totalmente. Las personas ven algo en nosotros que los identifica y que dicen, yo quiero eso para mí. Claro que sí. Totalmente. Y esa es la conexión, esa es la magia. Esa es la magia. Esa Y es la ahí magia. también es donde vos también nombras mucho esto que decís, claro, el boca a boca te funciona, porque Ujú. claro, el que estuvo con vos realmente siente, lo percibió, se identificó, conectó y quiere contárselo a los demás. Esa es la mejor recomendación. Pero ¿por qué a veces a muchas de nosotras, de las emprendedoras, ese boca a boca no funciona muy bien, pero claro, tiene un límite? No podemos llegar, romper barreras, llegar a otras personas que están más lejos. Y cuando nosotras mismas tenemos que intentar vendernos, no podemos. Sí nos venden los demás y son mucho más efectivos y nos vienen personas
por ese boca a boca, por el que estuvo trabajando conmigo, pero yo misma cuando estoy en una sesión de claridad, en una llamada de venta o en un grupo de personas, me cuesta a mí misma poder ser efectiva a la hora de la venta. ¿Cuáles serían esas cosas que entran en juego en ese momento y por ahí cómo podés vos dar ayuda a las personas que se acercan que tienen este tema, este problema? Sobre todo, entender que cuando nuestros clientes han hablado de nosotras, no le están contando a su amigo: "He tenido 5 sesiones con Mariela de 1 hora y media y, hemos estado, 30 minutos hablando y 45 haciendo una dinámica". No lo dicen. Dicen: "He trabajado con Mariela y me ha ayudado a gracias a Lograr, ella he conseguido tal". Eso vende, eso es lo que vende. Y el error es enfocarnos en la entrega cuando hablamos de nuestro servicio, y lo que nos tenemos que enfocar es en el resultado, en a qué destino queremos llevar a los clientes, porque es que ya nuestros propios clientes ya lo están sintiendo. Y esa es la clave, es no hables del servicio, habla del resultado, porque tus clientes, cuando te recomiendan, hablan del resultado que han conseguido contigo. Y esa es la clave. tal. Entonces podríamos decir, María, que ahí el error que cometemos es querer contarle a las personas de una forma equivocada. O sea, el error más grave es que lo comunicamos mal, ¿o no? Sí, porque intentamos vender vamos a tener 6 sesiones y nos vamos a ver una vez a la semana. Me da igual, pero ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué voy a conseguir yo trabajando contigo? Al Total. final, el ser humano lo que quiere es, egoístamente, saber qué se va a llevar él. En Claro. resultados, ¿cómo me va a cambiar la vida? ¿Qué voy a conseguir? ¿Me voy a poder subir a un escenario, poder hablar y comunicarme? ¿O voy a conseguir quitarme el miedo? Me da igual si es en 2, en 5 o en 7, pero Total, quiero conseguirlo. Y nosotros siempre total. nos enfocamos en el bruto del servicio. ¿Qué vamos a Ujú. hacer? No. ¿Qué vas a conseguir? Esa sería la clave principal. Me encanta y de verdad es que ahí es donde yo siento que la comunicación es tan transversal a todo, que si equivocamos o si vamos por un mal camino en la comunicación, claro, llegamos a un resultado que no termina siendo efectivo para cada uno de nosotros. Y Y en esto volvemos de otra la... vez, Mariela, perdóname, volvemos No, otra vez sí, a que rompemos la conexión, porque volvemos a hablar de algo eh, que la persona quizá no llega ni a entender porque no es profesional de nuestro sector, que es otro de los errores, hablar como si le habláramos a gente de la competencia o profesionales. Y muchas veces la persona solo necesita ser escuchado, acompañado, guiado, y no necesita ni herramientas, ni métodos, ni... total. Entonces ahí también perdemos un poco la conexión con ellos, dentro de la Sí. comunicación, de qué comunicar y cómo conectar. Creo que eso es súper importante también. Súper importante. Y has dicho muchas cosas que para mí son fundamentales en la comunicación, la escucha, el hablarle al público, no pensando, digamos, en lo que nosotros queremos decir, sino pensando en lo que el público necesita escuchar. Bueno, son pilares fundamentales para comunicarnos. Y acá viene la primer pregunta del laboratorio. Voy a ver, a veces pregunto esto, pero no siempre. En este caso me parece fundamental preguntártelo. Si tuvieras que describir la comunicación efectiva en una fórmula, ¿qué elementos incluirías? Y te lo pregunto porque acabamos de hablar de varios elementos como fundamentales de la comunicación. Mira, te voy a poner un ejemplo que conocemos muchos, que es la fórmula que Víctor Coopers tiene para definir el valor de una persona. Esto que dice que el valor de una persona es igual a sus habilidades más sus conocimientos, pero multiplicado por la actitud. O sea, él dice que B, el valor de la persona, es igual a C más H por A. Bueno, nosotros, si tuviéramos que inventar, en este caso, una fórmula para la comunicación efectiva, ¿qué cosas te parece que estarían ahí sumando o multiplicando o nos restarían? Bueno, no sé, podemos inventar la fórmula que se nos ocurra, así que acá podemos pensarlo y ser creativas y dejarle una fórmula a las personas para que la tengan ahí pegada en el escritorio y no se lo olviden nunca, al menos de algunas cosas básicas que creemos nosotros que suman mucho o que multiplican todavía más.
Se me ocurre así rápido que me ha venido, se me ocurre unir ahí en esa mezcla autenticidad. Yo sé que al final queda como una palabra muy, pero Sí, bueno, como que hay está que de moda. trabajar para encontrar tu autenticidad y que, pero como metida en esta fórmula nos valdría. Autenticidad sería uno de esas partes. Em, Lo voy a anotar. Por más de que nos quede grabado, lo voy a anotar aquí. Me encanta. Sí. deseo, Ah, bien. es el Deseo, ¿qué quieres tú? como A mí me gusta propósito. mucho me gusta mucho construir con mis clientes el negocio de ellos hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Entonces, ¿qué deseas tú? ¿Qué quieres tú? Me encanta. Y por último, objetivo. Perfecto. Y ahí Esto nos sería va a dar como esa comunicación comunicación, ¿no? efectiva. El qué quieres tú comunicar, Es cómo quieres fundamental. ser percibido, Si no que también tenemos es la fundamental. claridad, me Y yo encanta. creo que Entonces, autenticidad más deseo más objetivos. más o Igual comunicación efectiva. sí. ¿Qué tal? Yo creo que es nos ha salido ahí la fórmula perfecta, porque al final yo creo que contra más auténticos somos, mejor conectamos, atraemos a esas personas que vibran como nosotros, que sienten como nosotros. Entonces, ¿qué comunicación más efectiva hay que ser tú, clara y transparente? Yo diría que no hay más. Te mando efecto de sonido, María, una genia. Total, sí, crear Siguen los muy largo, aplausos. una, una batadora de gente aplaudiendo, María, ¿viste? Ujú. No sabías que tengo acá toda esa gente. Muy bien, ahí ya tienes público y todo. Ya he dicho que esto se trata de un juego, entonces le vamos a meter toda esta onda de juego. La verdad es que crear un estilo propio es fundamental a la hora de comunicar y es lo que nos hace diferentes y realmente conecta con personas que van a venir a nosotros y que son los perfectos para que nosotros podamos ayudar. Igual de Yo, locos, de soñadores, de realistas, de total, tal y como seamos, da igual. Yo siempre total. digo que yo soy una inconformista y al final acabo atrayendo a mujeres que son muy inconformistas, que es como, yo ya estoy cansada de lo que oigo, yo ya estoy cansada de... Pues eso, al final se sienten atraídas por María. Total, genial. Y al final esa es la Y idea. sí, 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 no debe haber mejor cosa que ayudar personas que tienen esa misma vibra que nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, me encanta. María, vamos a pasar derecho al microscopio. El Vamos a... microscopio, en este caso, eh, acabamos de pasar por el microscopio, perdón. Vamos a pasar a la prueba de laboratorio, ¿sí? En la prueba de laboratorio, te pongo en contexto un poquito, vamos a ir como, digamos, por dos fases, como cualquier experimento va pasando, por diferentes fases, pero no es una prueba, es una prueba de experimento. Entonces no hay respuestas correctas ni incorrectas tampoco. Es para, no sientas ni que estás expuesta, pero sí vamos a poner a prueba tus habilidades comunicativas en tiempo real, para que las personas que nos ven también te descubran así, tal cual sos, los que no te han visto, que ahora te vean. Pero antes de todo esto, que sepan que te pueden encontrar en tu Instagram, que es mariacamacho.es. perfecto, mariacamacho.es. Van a poder encontrar a María y consultarle, preguntarle, trabajar con ella, preguntarle de qué manera acompaña en cada uno de sus casos. Y también van a poder ver este podcast en @Mariela Pérez Oratoria en cualquiera de las plataformas, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Spotify, en todas las plataformas vamos a estar ahí. Dicho esto, también a todos los que quieran responder y jugar junto con María las preguntas que yo hoy le voy a hacer, recuerden que pueden ir al hashtag Laboratory Experience y responder ahí cada uno lo que María responde o lo que cada invitado va respondiendo en los episodios. Muy bien, vamos a ir entonces a la primer fase de este experimento, que es la mezcla. Acá tenemos 10 preguntas y María tiene que elegir una pregunta de ellas y responder
lo que le salga, lo que le parezca, lo que le guste, y ninguno de nosotros vamos a poder prejuzgar o cuestionar. Por eso les digo y los invito a que responda cada uno lo suyo en Laboratorio Experience. María, ¿vamos a ello? Vamos a ello. En esta parte todos los invitados se ponen nerviosos, pero no tienen por qué, porque la idea es jugar. María, un número del 1 al 10. 7, que es mi número favorito. Muy bien, el Ese no 7. puede fallar nunca. No puede fallar nunca. El Nunca. 7 es el lenguaje del cuerpo. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Y acá nos podemos reír bastante. Eso está bueno. El lenguaje del cuerpo explica una idea de tu negocio, una idea, pensamos un concepto, una idea, sin palabras, solo con gestos y expresiones. Yo lo voy a adivinar, pero a su vez le voy a dar tiempo a la gente para que te vea, a vos, hacer esta idea, este concepto que es muy propio de tu negocio, de tu forma de acompañar o que esté dentro de tu universo de palabras. Lo vas a hacer con el cuerpo, yo lo voy a adivinar y los demás que están del otro lado también lo van a adivinar. Así que vamos a jugar de esta manera. Muy bien, tenemos el concepto en la mente. No. No pasa nada, porque en este No. caso siempre recomiendo que sea el primero que se te viene a la mente. El primer concepto que se te vino, sin empezar a decir, no, este no, no, este no, no, este no, no, este es muy fácil. No, este es muy... Como concepto te refieres a alguna palabra que yo suelo utilizar o algún... Por ejemplo, lo voy a decir, pero no lo podés usar, boca a boca. Sí, podrías Ok. haber hecho. Sí, bueno, en este caso Vale. no lo podemos Vale, usar, si no vale, estaríamos vale. haciendo trampa. Ujú. Hablar, conectar conmigo, conexión. Conectar contigo. Hablar y conectar Bien, contigo. claro, hablarme para... O sea, esto del corazón es genial porque habla de emociones. Entonces, cuando Claro. ya emociones, dije conectar. Me encanta, María. Los aplausos de nuevo, te los tendría que haber puesto, claro que sí. Bueno, María, te felicito. Y te pregunto de paso, ¿vos pensás que la comunicación no verbal, o sea, esto del cuerpo, influye a la hora de conectar con el otro? ¿Influye al momento de la venta? ¿Influye en alguna parte de los negocios? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Totalmente influye. Yo siempre digo que el como tú estés emocionalmente lleva la sesión hacia un lugar, hacia otro. Porque todo depende de la comunicación, de las emociones, del cómo te sientas tú. Entonces hay que tenerlo como todo en cuenta para que realmente tenga sentido y coherencia para ti. Esa palabra es fundamental, porque es como muy difícil separar lo que uno siente con cómo el cuerpo lo muestra. O sea, es muy difícil sentirse mal y que el cuerpo no lo refleje. Ujú. Entonces esa coherencia, esa congruencia es muy importante a la hora de estar con otros. Es muy difícil querer transmitirle a otros tranquilidad y no estar tranquilo, o alegría y no estar alegre, o seguridad y no estar seguro. Entonces esa congruencia es fundamental. Por eso Bueno, volvemos otra vez a esa fórmula que hemos creado. Al final volvemos a caer ahí otra vez, ¿no? Necesitas ser muy coherente contigo misma, ser muy auténtica, que es un poco donde total. podríamos llevar para realmente decidir qué quieres ser, qué quieres, a quién quieres ayudar, a quién quieres acompañar, para que tú te sientas alineada. En el momento que no te sientes alineado es muy Wow, difícil, qué porque parece bueno. que la comunicación no es tuya, parece que estás hablando por la boca de otra persona y ahí yo creo que la comunicación se hace difícil. El intentar, como yo siempre digo con la marca personal, el intentar hacer un papel de quien no eres, Es quizá por difícil sostener. imagen, grabándote y que no hables, puedes ponerte un blazer y parecer que eres muy seria y muy... Pero luego cuando empiezas a hablar, empiezan a verte, ahí no se puede engañar. No se puede sostener. No se puede, no, 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 no. No, qué Entonces, bueno lo que has traído, me encanta porque es que es real, es así, es totalmente así.
Buenísimo, has pasado la mezcla, María, me encanta. Vamos a ir ahora a profundizar un poco más y vamos a ir a la segunda fase, que es la pregunta sorprendente de este experimento. Vamos a por la pregunta sorprendente. Recuerden todos los que están del otro lado que si quieren que María los acompañe, les resuelva, digamos, algunas dificultades que puedan llegar a tener en su negocio, María, que es, digamos, que mentora de emprendedoras, la pueden encontrar en @mariacamacho.es. ¿Sí? Ujú. Así que O en mi van, le página web, que consultan. se llama igual, mi página web también es www.mariacamacho.es. Fácil, Me encanta. Fácil para que todos nos encuentren en cualquier lado. claro. Perfecto. Bueno, María, ahora sí, el desafío aquí en la pregunta sorprendente es responder a modo de respuesta flash, digo yo. Respuesta flash. Lo Ujú. primero que se venga a la mente, sin pasarlo por el juicio, sin negarlo, aceptando esa primera respuesta que viene a la cabeza. Em, Acá el objetivo es divertirnos. Entonces, por eso te digo, no importa, lo primero que te venga a la cabeza sin miedo de nada. Y tengo 22 preguntas, de las cuales tenés que elegir 3 para poder responder tipo flash. Ujú. Vamos a ver qué pasa, María. Vale. Contame el primer número. El 3. El número 3. Bueno, el número 3 dice así. Si tu forma de comunicar tuviera un superpoder, ¿cuál sería y por qué? El superpoder sería la claridad, porque a mí me gusta ir muy directa y no me gusta ponerle purpurina a las palabras, porque al final luego todo se sabe, ¿no? Como se dice. Entonces, yo creo que la claridad sería lo que más utilizo en mi comunicación. Fantástico, Clara y aparte. directa. Súper difícil porque no todo el mundo tiene ese superpoder. Entonces, ser claro y ser directo y no entrar en bucle, en bucle, en bucle es fundamental para la comunicación. Así que qué bueno que lo tengas en tu comunicación como un superpoder. Me encanta. Segunda pregunta, María. Del Número 1, 5, tengo que elegir un número, ¿no? Pues el total. 5. Del 1 al 22, que no sea el 3. Vamos al 5. Si pudieras tatuarte una sola palabra que represente tu estilo de comunicación, parecida a la pregunta, pero bueno, que no sea claridad, Bueno, ¿cuál sería y por qué? em, disruptiva. ¡Apa! Me gusta, me encanta. Me Me gusta salirme de la normativa. Está buenísimo, está genial, porque aparte, yo creo que ser disruptivo también no solo atrae, sino que ayuda a los demás a que puedan salir de ese traje que tienen o de esa estructura que todos traemos, porque nosotros también. Que al final es eso, ¿no? No tenemos que encajar en ningún molde, que nuestro superpoder es ser nosotros mismos. Tal Y cual. contra más cuenta nos damos, mejor vivimos y más tranquilos vivimos. Así que yo creo que sería ahí, ¿no? Y más brillamos. Y más brillamos totalmente. Sí, Totalmente. Es que totalmente. no necesitamos ser similares a otros, necesitamos ser nosotros mismos. Tal Ya, cual. Si ya es hay un superpoder. Eso similitudes, ya no es un pasa superpoder nada. por ello mismo. Bueno, ya te la puedes tatuar entonces, Marina. Ya podés Voy. ir a tatuarte. Bueno, última pregunta de esta fase. Del 1 al 22. Que no sea el 3 ni el 5. Pues vamos a coger el 17. Ah, Ponernos un bien, poquito más 17. flojo. Todos los que están del otro lado pueden ir respondiendo estas preguntas en Laboratorio Experience. Acuérdense, hashtag Laboratorio Experience y van jugando con nosotras también. Bueno, 17. A ver, la tengo del otro lado y dice así. Si solo pudieras dar un último consejo sobre comunicación antes de desaparecer, ¿cuál sería? Em, Sería el cuenta lo que quieras, como quieras, y no estés pendiente de si te van a juzgar, si van a opinar de lo que cuentes, si van a, da igual. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una idea, pero tú agarra la tuya y cuéntala hasta el final de tus días, sin Me- tener que pasar tú por tu filtro para que guste a los demás. Yo creo que ese sería
mi mensaje de haz lo que te dé la gana y cuenta Wow, como quieras. tan abierto como suena y que también asusta, ¿no? Porque Tan estamos fácil y tan difícil por partes iguales, pero es que muchas veces nos metemos demasiado en no quedar mal, que no le moleste a la gente, que no siente mal, y nosotros mismos nos encasillamos en ser lo que no somos y en intentar agradar a todo el mundo y al final los primeros que tenemos que agradar es a nosotros mismos. cierto, María. Es muy difícil porque la verdad es que yo lo veo, muchas veces lo siento en mí, lo veo en las personas en los clientes que yo tengo también que se acercan a que los pueda acompañar a eso, a comunicarse sin que nada venga a traernos, digamos, prejuicios, frenos, bloqueos, fantasmas. O sea, siempre trabajamos todas esas cosas porque están, aparecen. Y fíjate cómo hemos vuelto al punto inicial, al tema del mindset, que Total- siempre está y que es tan Totalmente. importante trabajar. Yo es algo que me frenaba mucho al principio de mi negocio y era, lo detecté porque me di cuenta que siempre iba moviendo la creación de contenido, lo iba moviendo, hasta que un día haciendo una dinámica de mindset me di cuenta que es que el miedo que tenía era el ser juzgada. Porque como quería contar el marketing de otra manera, que yo me sentía como un círculo en un cuadrado, ¿no? Con el marketing era como nada de lo que cuentan ahí fuera, me siento identificada, quiero hacer un marketing diferente y como quería contar eso, me daba miedo ser juzgada y entonces no compartía contenido. Y yo vi ahí que me estaba yo sola encerrándome Cercando. en esta jaula de que no te critiquen. ¿Y qué ha pasado, Mariela? Que nadie me ha criticado y llevo ya casi 5 años. Está acá. Está aquí, Total, está está aquí. acá. Yo siempre digo a mis clientas, no lo pienses. Quizá puede ser que haya un río que tengamos que cruzar, pero cuando lleguemos ya veremos si hay puente, si ¿Cómo? no hay puente, pero no estemos cargando con las maderas Total. para ver si tenemos que cruzar un río y entonces construir un río. No pasa nada. Sí, 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 tal cual. Sé libre de contar como quieras y expresarte como quieras. Me encanta porque me hace mucho sentido y además hace como mucho match con la forma también de trabajar la comunicación como yo la trabajo. Esto de la respuesta flash, que a veces parece tan tonto y fíjate que en el mismo momento la cabeza te trae este freno o estas primeras barreras. Así Claro. que está buenísimo trabajarlo todo el tiempo. Muy bien, María, hemos llegado al experimento final en donde te voy a pedir tu manifiesto de 10 palabras. Si tuvieras que resumir tu filosofía de comunicación en solo 10 palabras, ¿cuáles elegirías? Como en una frase creada, ¿no? ¿Me dices? Sí, puede ser frase creada o 2 o 3 frases que sean cortitas de 3 o 4 palabras. Lo podemos hacer como nos dé la gana, porque Vale, así como algo muy resumido diría, tu negocio no necesita más trucos, no necesita más estrategia, lo que necesita es más de ti. Necesita dirección, decisión y sobre todo autenticidad. Y yo creo que ahí cerraría mi... me encanta, me encanta, me encanta, me Porque encanta, me muchas veces encanta. nos volvemos locos de más estrategia, voy a probar otra y es como, no Inventar todo necesita, el tiempo. necesita más vuelta, no necesita más piruetas. Necesita acción y nada más. Necesita acción y necesita necesita más de ti, que realmente tenga esa esencia tuya, pero que muchas veces nos envolvemos en, bueno, como antes volvíamos, ¿no? Al mindset, volvemos al mindset. Bueno, Siempre María, parece que no es suficiente. Así me, que lo que necesitas de un negocio es eso. Foco, claridad y acción. me encanta, me encanta, me encanta. Y ahí acabas de crearte otra fórmula para lo que sería el negocio. Foco, claridad y acción. Y acá Totalmente. también sería foco más claridad por la acción. Ahí nos quedaría una fórmula tremenda, te digo la verdad, Tremendo. porque esa acción es lo que realmente va a multiplicar o te va a potenciar o elevado a la acción, lo podríamos poner una potencia ahí. Sí, nos va a traer resultados brutales. Si no Yo siempre digo, accionamos, es mejor hacer acciones masivas imperfectas que no estar con el, ay, voy a probar, ay, voy a perfilar, voy a mejorar, voy a...
acciones masivas. Me Y ya encanta. veremos cuál funciona y vamos Vamos corrigiendo sobre la marcha. corrigiendo. Como yo siempre digo, Mariela, en los negocios o se gana o se aprende. Nunca se pierde. Y mira que yo he perdido mucho dinero con mis negocios en España, que eran físicos, una empresa de transporte de materiales de construcción, una coctelería, pero todo aquello me ha traído conocimientos, aprendizajes. Entonces, los Totalmente. negocios, al final hay que tratarlos un poco así, ¿no? O se Sí, gana sí. o se aprende, Como la vida misma. como la vida. Claro que sí. Totalmente. María, me ha encantado que A mí hayas también. venido, me ha encantado que hayas dicho que sí a la invitación del podcast y deseo de verdad que te hayas sentido cómoda, que te haya gustado estar acá, que te hayas divertido, ¿sí? Me ha encantado. Me lo he pasado muy bien, la verdad que sí. Bueno, me alegro muchísimo. Contanos de nuevo a dónde te pueden encontrar para aquellos que se están conectando en este ratito o que han adelantado alguna parte, que no se queden sin saber en qué lugar te pueden encontrar, María. Mira, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, en @mariacamacho.es o bien en mi página web www.mariacamacho.es. En las dos Fácil, plataformas tengo el mismo nombre. genial. Y este podcast lo van a poder ver también en Spotify, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales como Mariela Pérez Oratoria. Y bueno, nada, juegan en el hashtag, ya saben, Laboratory Experience, para poder participar también junto con nosotras. María, ¿querés contarles algo más? ¿Querés darle un mensaje final a las personas que están del otro lado? Si no, nos vamos despidiendo. Aquí Nada, tienes el micrófono agradecerte a abierto. ti, Mariela, por haberme invitado a tu podcast. Me ha encantado estar aquí contigo, conocerte un poquito más, porque aunque estamos en esa formación juntas, sentarnos un ratito así a hablar me ha encantado. Y nada, simplemente a tu audiencia que sean auténticos y que si quieren realmente brillar, que busquen ahí dentro a ver qué tienen, qué etiquetas rojas y qué etiquetas verdes les han ido poniendo durante toda la vida y que decidan con cuáles van a jugar en su vida para realmente ponerlas a favor de lo que estén haciendo. Total. Buenísimo. Bueno, María, gracias, porque toda esta generosidad que has tenido hoy con la audiencia, ya sea la mía, ya sea la tuya, o quien se sume a vernos, creo que se llevan un montón de ideas y de formas de entender cómo nuestra cabeza a veces nos va jugando una buena o una mala pasada y cómo ir ayudándonos para correr esos pensamientos de ahí. Gracias, Totalmente. María. Gracias a Un ti beso también. grande, grande. Chao, Nos chao. vemos. Que estés muy bien. Adiós. Chao.